Revelados. 4 nuevos frutos secos que transformarán tu sueño y potenciarán tu cerebro y vista. El aire cargado de polvo y el ruido incesante de la calle apenas permitían a Carmen concentrarse. Su corazón latía con fuerza cada vez que leyó el título en la primera página del diario que había encontrado en el desván. 4 nuevos frutos secos que transformarán tu sueño y potenciarán tu cerebro y vista. Su abuelo, un horticultor reconocido, había dejado un legado de esperanzas y sueños que ahora parecían reavivarse en su pecho. Miró a Mariana, su única hija, corriendo y riendo en el patio trasero. Todo en su vida giraba en torno a ella. Pero, ¿realmente podría emprender un camino que prometía tanto en medio de su dura realidad? Mientras limpiaba el jardín, la tierra se mezclaba con sus pensamientos. 40 años y una vida entera de sacrificios a cuestas. La tienda de abarrotes no solo le ocupaba el tiempo, era la única forma de mantener a flote su hogar. Pero, ¿y si esos frutos secos fueran su oportunidad? Cambiar su destino, comprarle a Mariana esa bicicleta que siempre había deseado. La idea la llenaba de determinación, pero también de miedo. Un grito interno clamaba que debía cuidar de su hija, no solo ser una madre luchadora, sino una madre presente. La presión se intensificó cuando, tras varios días de trabajo arduo, las primeras semillas comenzaron a germinar. La esperanza brotaba con cada hoja que asomaba. «Estás loca», decía su vecina entre risas burlonas. «No perderás el tiempo en cosas que no funcionan». Carmen sentía cómo la duda se colaba en su mente, arrastrando consigo la ilusión de un futuro diferente. Esa voz escéptica resonaba en su cabeza y la paralizaba. Pero cada extraña mirada, cada susurro, parecía un recordatorio de que su sueño era un lujo que no podía permitirse. Entre la mezcla de tierra y las recetas que empezaba a experimentar, Carmen encontró un médico del barrio que la guiaba. Él le mostraba cómo los frutos podían integrarse en su vida y, sin saberlo, comenzaba a abrirle la puerta a un pequeño negocio. «Piensa en tu hija», le decía, haciendo que se le acelerara el pulso. Una parte de ella anhelaba seguir sus consejos, mientras otra la mantenía atada a la realidad de su tienda. El dilema se convertía en un monstruo en su mente, devorando las esperanzas de cambiar su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se sucedían, cada uno más apremiante que el anterior. Aún en el centro de su lucha, Mariana, con su cariño incondicional, se convertía en su refugio. Pero esa noche, mientras su hija se dormía, la angustia la devoraba. La primera venta, una mezcla de emoción y terror, se acercaba como una tormenta. Si fracasaba, ¿qué pasaría? Esa pregunta la desvelaba, llenando la habitación de sombras inquietantes. Era un camino oscuro y lleno de incertidumbre. Carmen lo sabía, pero la visión de un futuro más brillante para Mariana luchaba en su corazón con los miedos que la asfixiaban. Y justo cuando sentía que no podía más, alguien del pasado reapareció, trayendo consigo un secreto sobre los frutos que podrían cambiarlo todo. ¿Sería ese el giro que necesitaba en su historia, o solo una trampa más en su ya complicada vida? La angustia y la espera se intensificaban, como un crescendo que la empujaba al abismo del futuro incierto. En medio de la tormenta de pensamientos que asediaban a Carmen, el sonido conocido de los pasos de Mariana la trajo de vuelta a la realidad. Su hija, con ojitos brillantes y una energía inagotable, le preguntó si podían sembrar juntas algunas de las semillas que habían germinado en el jardín. Esa simple petición resonó profundamente en su interior. En un mundo lleno de dudas,
Mariana era su ancla. Sin embargo, mientras trabajaban en el jardín, el pensamiento de la venta inminente comenzó a atormentarla nuevamente. Cada semilla que colocaban en la tierra representaba su esfuerzo y su deseo de cambio, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Optó por tomarse un momento, detenerse a exhalar y escuchar el murmullo del viento que prometía un nuevo día. En su interior, una voz empieza a emerger. Este es tu momento, Carmen. No te detengas. Poco después, en un intento por convertir sus sueños en acción, decidió ampliar su red. Comenzó a buscar apoyo en redes sociales. Publicó contenido sobre sus frutos secos, compartiendo recetas y beneficios. El pequeño público que empezó a formar se convirtió en su nuevo combustible. Observó cómo más personas comenzaban a interesarse por lo que ofrecía. Algo dentro de ella comenzó a despertar. Ya no era solo una madre que luchaba, sino una mujer con visión y determinación. A medida que las semanas pasaban, Carmen notó que sus habilidades de marketing estaban mejorando. Aprendió a jugar con las palabras y a captar la atención de quienes, como ella, buscaban una vía de escape a la rutina. Cada me gusta y comentario la motivaba a seguir adelante. Sin embargo, esa sensación de éxito se veía empañada por los ecos de la desconfianza que aún la perseguían. ¿Estaba realmente preparada para el salto que se avecinaba? Fue en este escenario de crecimiento y lucha interna que un antiguo amigo de su abuelo, un empresario especializado en productos naturales, se puso en contacto con ella. En una conversación casual se deslizó la posibilidad de una colaboración. La idea de asociarse con alguien con experiencia en el sector hizo que la adrenalina le subiera, pero junto a la emoción, la desconfianza regresó. ¿Podía realmente confiar en que esta nueva conexión le aportaría lo que necesitaba y no la llevaría a un callejón sin salida? La noche anterior a su reunión, Carmen se sentó frente a una hoja en blanco, contemplando el significado de esta oportunidad. Con cada letra que anotaba, visualizaba el futuro que quería para Mariana. Un futuro lleno de aventuras en bicicleta, risas y libertad. La motivación se hacía más fuerte, pero el miedo al rechazo la acechaba, felicitando cada pequeño paso que daba. La balanza entre arriesgarse y permanecer en la seguridad de su tienda se volvía más crítica. Finalmente, la mañana de la reunión llegó. La ansiedad era palpable. Carmen se preparó ante el espejo, alineando sus pensamientos y argumentos. Mientras ajustaba su peinado, resolvió que, aunque su corazón latía con fuerza, no iba a dejar que el miedo decidiera su destino. Se prometió que, sin importar el resultado, había hecho todo lo posible. La decisión de dar ese paso adelante era su verdadero logro. Cuando la puerta se cerró tras ella, un leve murmullo de palabras le hizo sentir que el momento crucial estaba arriba, que era el preludio del cambio. Pero, justo en el instante en que se sentó frente a su potencial socio, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Alguien del pasado que creía haber dejado atrás estaba buscando una reunión. La combinación de estos dos eventos era electrizante. ¿Qué decisiones tendría que tomar y a qué opciones se enfrentaría en este nuevo capítulo de su vida? La intriga se desplegaba en el aire denso de posibilidades, y nada podía prepararla para lo que estaba por venir. La luz de la mañana iluminaba el espacio donde Carmen aguardaba la llegada de su potencial socio. La pantalla de su teléfono seguía brillando, mostrando la notificación de un mensaje que la había dejado en un estado de tensión mezclada con curiosidad. Alguien del pasado, una sombra propia, reclamaba su atención justo cuando estaba a punto de tomar un paso decisivo hacia el futuro. La sala estaba diseñada para impresionar, llena de madera oscura y arte moderno. Mientras su mente vagaba entre la oportunidad de colaboración y el eco inquietante de su pasado, repasó lo que sabía de su interlocutor. El empresario, conocido por su enfoque innovador y su capacidad de transformar pequeñas ideas en grandes negocios, podría ser la clave que le faltaba. Sin embargo, la duda se instaló en su pecho.
¿Podía realmente confiar en alguien tan distante y diferente a ella? Cuando el hombre entró en la sala, Carmen notó su porte seguro y su sonrisa amable. Se presentó como Andrés, y su tono mostró interés genuino desde el primer momento. Las primeras conversaciones fluyeron con facilidad, y, mientras discutían ideas sobre marketing y distribución, Carmen empezó a sentir que su voz se fortalecía. Cada propuesta que formulaba, cada plan que esbozaba, alimentaba su confianza. Era como si por fin comenzara a verse como la líder que deseaba ser. Sin embargo, en su interior, una advertencia resonaba. El mensaje en su teléfono, que había decidido ignorar temporalmente, seguía presente, insistente. Era un recordatorio de su historia, de decisiones pasadas que había intentado enterrar. ¿Sería un gran error dejar que su antiguo yo perturbara esta nueva dinámica? Esa combinación de confianza que comenzaba a construir y el miedo que la acechaba necesitaba ser reconciliada. La conversación avanzó y Andrés le planteó un enfoque audaz: combinar sus productos con un evento de lanzamiento que apalancara tanto las redes sociales como la experiencia personal. La idea de tener una exposición pública emocionó a Carmen, pero también la hizo sentir desnuda ante la perspectiva del juicio ajeno. ¿Quién soy yo para hacer esto?, se cuestionó, mientras una oleada de inseguridad inundaba su mente. Tenía que encontrar la respuesta en su propio reflejo de determinación. Recobró el enfoque y se dispuso a compartir su visión. Carmen habló de sus raíces, de cómo la pasión por lo orgánico y natural había surgido a partir de su amor por Mariana. Relacionar su historia personal con su proyecto profesional no solo generó empatía en Andrés, sino que también encendió una chispa en su interior. La conversación culminó con una idea compartida de crear contenido auténtico en las redes. Carmen sintió que su esencia podía ser un pilar en su estrategia comercial. La posibilidad de destacar su historia, su resistencia y la motivación detrás de cada producto podía ser su ventaja competitiva. Se dio cuenta de que su autenticidad podía resonar. En ese instante de claridad, mientras cerraban la reunión con un apretón de manos, el teléfono vibró de nuevo. Carmen lo miró. El mensaje era de su antiguo socio, alguien que había ausentado de su vida hace tiempo. La idea de volver a abrir ese capítulo la hizo dudar. La decisión entre un futuro prometedor y el peso de un pasado que podía resurgir se intensificó. La pelea con su propio corazón y los fantasmas que había intentado dejar atrás pesaba más que nunca. Las posibilidades de crecimiento se extendían ante ella, pero el momento de la verdad había llegado. ¿Podría realmente avanzar, o el pasado la atraparías de nuevo? La incertidumbre era palpable, y sabía que las próximas decisiones definirían no solo su carrera, sino su vida. ¿Estaba dispuesta a enfrentar su historia una vez más, o elegiría construir su futuro sin mirar atrás? La respuesta se perfilaba en el horizonte. Carmen salió de la reunión con Andrés, su mente amalgamando la euforia del diálogo productivo y la amenaza persistente del mensaje en su teléfono. Mientras caminaba hacia su auto, sintió que el sol llamaba su atención, calentando su piel y sugiriendo que el día no era solo un pasaje del tiempo, sino una invitación a la acción. Cada paso que daba hacia el vehículo, su mente giraba entre las nuevas ideas que había planteado y la sombra de su antiguo socio, que se cernía sobre ella como un espectro. Al sentarse en el coche, miró el mensaje una vez más. Hola Carmen, espero que estés bien. Hay algo importante de lo que necesito hablar contigo. A pesar de la inquietud que le generaba ese contacto, la mezcla de curiosidad y preocupación no podía ser ignorada. Cuánto de su antiguo mundo había quedado atrás y cuánto aún persistía. Los días siguieron su curso, y mientras se adentraba en la planificación del evento de lanzamiento con Andrés, las emociones encontradas la llevaron a sumergirse en un proceso de reflexión profundo. Carmen se dio cuenta de que su sueño no era solo un negocio, era su legado. Cada producto que diseñaba representaba no solo un cambio hacia lo orgánico, sino su lucha personal. Comenzó a escribir su historia desde sus inicios, pasando por las fricciones, hasta llegar a la esperanza de un futuro prometedor.
El tiempo dedicado a escribir le ofrecía un espacio seguro para explorar sus emociones, sin la presión del juicio ajeno. Cada palabra fuera de su mente era un ejemplo de superación personal, una reafirmación de que el pasado no definía su potencial, sino que podía darle forma a su propósito. Cuánto más podía obtener al integrar sus lecciones pasadas en su nueva narrativa. Días después, en una sesión de trabajo con Andrés, Carmen presentó una propuesta visual, una serie de videos que contarían su evolución, intercalando su historia con el proceso de creación de los productos que ofrecía. Esto no es solo un lanzamiento, es el inicio de una conversación más profunda sobre lo que significa emprender desde el corazón, explicó, sintiendo la adrenalina fluir a medida que comenzaba a ver su visión tomando forma. Andrés se mostró apasionado. Esto es brillante, Carmen. Tu historia es la clave, pero ¿estás lista para abrirte así? La pregunta colgó en el aire, una invitación a confrontar su vulnerabilidad. Carmen se sintió expuesta ante la idea de mostrar sus miedos, sus fracasos, pero al mismo tiempo una resolución crecía dentro de ella. Sí, voy a hacerlo. Es momento de que todos vean no solo el producto, sino la persona detrás de él, afirmó, sintiendo cómo esas palabras reafirmaban su decisión. Era hora de usar su pasado como un recurso, no como una carga. Sin embargo, la notificación del mensaje seguía aguardando en su teléfono, un recordatorio amenazante que la instaba a tomar una decisión. Una mañana, tras meditar sobre sus elecciones, Carmen sintió la necesidad de responder. Hola, gracias por tu mensaje. ¿De qué se trata? Estoy ocupada, pero puedo encontrar tiempo esta semana. Pulsar el botón Enviar liberó una oleada de ansiedad, pero también una sensación de control. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, despojándose del miedo a lo inesperado. Cuando el teléfono sonó nuevamente un par de días después, con respuesta de su antiguo socio, el nervio la recorrió. Sabía que las conversaciones que vendrían a continuación podrían bien definir el rumbo de su vida de un modo que no había anticipado. Con cada latido, la pregunta resonaba en su mente. ¿Podría usar esta confrontación para catapultar su crecimiento personal y profesional? ¿O se convertiría en su mayor reto? La incertidumbre sobre lo que revelaría esa conversación estaba a la vuelta de la esquina, como un nuevo sendero trazado en un mapa que aún no se había descubierto. Carmen se sentó en su escritorio, rodeada de papeles desordenados y herramientas creativas esparcidas a su alrededor. La luz del sol filtraba suavemente a través de la ventana, pero su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Había estado esquematizando su lanzamiento y preparándose mentalmente para la conversación reveladora con su antiguo socio, pero una inquietud persistía. Mientras escribía un borrador del contenido para el video, sus manos temblaron ligeramente al enfrentar la idea de reabrir viejas heridas. Repasó mentalmente los momentos que marcaron su carrera, las decisiones equivocadas, las inversiones fallidas y el dolor de la traición. Pero también había espacio para el crecimiento y la resiliencia. Fue en este equilibrio de luces y sombras que Carmen encontró su fuerza. Sabía que debía canalizar esa vulnerabilidad en su próximo proyecto. Mostrar a otros que el camino hacia el éxito no estaba libre de obstáculos era un paso crucial. En la siguiente reunión con Andrés, el ambiente se llenó de creatividad. Carmen compartió su visión sin reservas, mostrando bocetos y guiones. Cada video va a ser un fragmento de mi vida, un testimonio de que no solo se trata de productos, sino de un viaje personal, expuso, con la voz llena de convicción. Andrés la escuchó atentamente y asintió. Esto es más que marketing, Carmen. Es una historia de superación. Pero, ¿qué pasará cuando expongas tu viaje? Te invitarás a la crítica y al juicio de los demás. La duda hizo eco en su mente. ¿Estaba realmente lista para despojarse de su armadura y mostrar su vulnerabilidad? A pesar de la respuesta que ya había elaborado en su interior, la voz de Andrés resonó como un titubeo en su determinación. Pero Carmen sabía que no podía dejar que el miedo la detuviera. Este era un momento definitorio.
Decidida, Carmen formuló un plan estratégico. Decidió dividir su historia en segmentos que representaran hitos importantes. El primer fracaso, la decisión de renunciar y la aventura de construir su marca. Cada parte sería un llamado a la acción, no solo para ella, sino para cada persona que luchaba por un sueño. El siguiente paso era la publicación de esta narrativa. Carmen se dedicó a perfeccionar los guiones, incorporar imágenes que contaran su viaje y permitir vislumbres de sus fracasos, así como sus triunfos. Con cada palabra, sentía que moldeaba no solo su legado empresarial, sino su propia identidad como líder. En medio de estos preparativos, la incertidumbre por la conversación con su antiguo socio se intensificaba. Había algo en su tono que la inquietaba, un aire de resolución mezclado con un dejo de nostalgia. El mensaje que había recibido no era solo un simple contacto. Era una invitación a un diálogo que podría cambiar el rumbo de su vida, tanto personal como profesional. Un día antes de la llamada, Carmen se encontró frente al espejo, practicando sus respuestas. «Voy a ir con la mente abierta, pero no dejaré que me arrastre de vuelta a viejos patrones», murmuró, convenciéndose de que estaba lista para cualquier eventualidad. Cuando finalmente llegó el momento de la llamada, el pulso de su corazón resonaba en sus oídos. Presionó el botón de respuesta, y mientras la voz familiar brotaba del otro lado, Carmen sintió que una puerta se abría. «Carmen, he estado pensando mucho en ti y en lo que dejaste atrás», comenzó su antiguo socio. Las palabras de él, cargadas de emoción y promesas, podrían ser el inicio de un nuevo capítulo, pero también el eco de viejas batallas. ¿Cómo utilizaría Carmen esta conversación para su propio crecimiento y qué secretos amenazaban su nueva vida? La verdadera transformación, pensó, apenas comenzaba. Carmen inhaló profundamente la voz de su antiguo socio, tratando de leer entre líneas el peso de sus palabras. Con cada frase sentía que el pasado la abrazaba con fuerza. Sin embargo, había un fuego nuevo dentro de ella, una determinación de no volver a ser la misma que antes. «Carmen, he estado reflexionando sobre nuestra época juntos y creo que podríamos colaborar nuevamente. Creo que podríamos hacer crecer una marca poderosa», continuó él, con una pasión que resonaba en sus palabras. La propuesta la sorprendió. La idea de revivir su antigua sociedad la llenaba de incertidumbre, una mezcla de nostalgia y temor. «¿Y cómo planeas hacerlo?», preguntó, su voz firme a pesar del torbellino emocional que la invadía. En ese momento, Carmen comprendió que no solo estaba escuchando una oferta, estaba evaluando sus propios límites y su crecimiento. Mientras la conversación fluía, Carmen se dio cuenta de que su respuesta no era simplemente una cuestión de negocio. Era la oportunidad para poner a prueba todo lo que había aprendido. La vulnerabilidad que había decidido exhibir en su proyecto podría ser también una herramienta en esta negociación. Su viejo socio podría recordar a la joven emprendedora temerosa de compartir sus fracasos. Esta vez no sería así. «Entiendo tu deseo de volver a colaborar, pero tengo claro que no volveré a caer en trampas del pasado. Esta vez tengo mis propios términos», afirmó, sentándose erguida y sintiendo cómo se fortalecía su voz. Había un poder en establecer límites, una reafirmación de su valor. La contestación de él fue inmediata. «Carmen, siempre fuiste fuerte, pero lo que teníamos funcionaba porque ambos nos complementábamos. Mi visión puede alinearse con la tuya», dijo. Ahí estaba la raíz de la manipulación, un viejo conocido que intentaba distraerla de su nuevo camino. «Lo que propones no encaja en lo que estoy construyendo», afirmó. Esta declaración resonó aún más fuerte en su interior. A medida que articulaba sus ideales sobre sus valores y su visión, Carmen se dio cuenta de que no estaba solo reafirmando su presente, estaba comunicando su futuro. Cada palabra era una afirmación de su crecimiento personal, cada oración, una defensa de lo que ahora valoraba. Al finalizar la llamada, Carmen sintió una mezcla de desahogo y adrenalina. Había navegado la conversación sin perder su norte. Se acomodó en su silla, el corazón aún latiendo rápido, y sonrió.
Lejos de ser una oportunidad perdida, su antiguo socio había sido un recordatorio de sus propias capacidades. La decisión de no comprometerse a una relación tóxica la liberaba aún más. Revisó los guiones que había creado para su proyecto y comenzó a hacer nuevas anotaciones. Su historia no solo abarcaría sus fracasos, también incluiría un nuevo capítulo, el momento en que había disfrutado el poder de decir que no. Porque decir que no era también una forma de crecimiento. Sin embargo, una pregunta quedó latente en su mente. La llamada había abierto una nueva puerta, pero ¿había un regreso inevitable al pasado? Esa inquietud la acompañó mientras escribía, sabiendo que su próximo paso era crucial. La búsqueda de autenticidad y éxito personal frente a sus debilidades se agotaba en un ciclo de crecimiento continuo. Al finalizar el día, Carmen miró por la ventana y sintió el viento suave en su rostro. No todo estaba claro, ni todo era sencillo, pero cada vez más era capaz de forjar su propio destino. Pronto, su voz resonaría a través de la pantalla y su historia atraerá a quienes, como ella, luchaban con sus propios demonios. Mientras se preparaba para el lanzamiento, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Al abrirlo, la incertidumbre volvió a apoderarse de ella. El antiguo socio había compartido su conversación con alguien más. Las sombras de la desconfianza emergieron nuevamente. ¿Qué significaba eso para su futuro? ¿Había más en juego de lo que había considerado? Aquello podía ser el principio de una nueva batalla, y Carmen ya no estaría sola esta vez. Carmen sintió cómo su estómago se retorcía al leer el mensaje. No se trataba de un simple saludo o una consulta. Las palabras parecían vibrar en su mente, recordándole que aquel antiguo socio no solo era parte de su pasado, sino una presencia que podría intentar interferir en su presente. ¿Quién podría ser esa persona a la que había compartido su conversación? Había una posibilidad aterradora de que su voz se convirtiera en un eco distorsionado, una herramienta para proyectar sus inseguridades al mundo. Cada vez que reflexionaba sobre el éxito que había estado cultivando con arduo esfuerzo, esa inquietud parecía tomar forma, recordándole el hilo del que pendía su nueva vida. Se adentró en sus pensamientos, preguntándose si había subestimado la influencia que él podría tener en su futuro. Decidida a no permitir que el pasado interfiriera en su camino, Carmen se sentó frente a su ordenador. Abrió su documento en blanco, un espacio que representaba una nueva oportunidad. Su mente había comenzado a trazar los caminos de su proyecto, pero ahora se sentía más clara. Era esencial que el enfoque de su historia, de su voz, fuera auténtico y sincero, reflejando lo que realmente era. Pasó varias horas redactando, en un intento de establecer un mapa claro de su narrativa. La vulnerabilidad que había decidido incorporar se tornó en un pilar fundamental, y pensó en cómo podría transformar la experiencia en algo productivo. A medida que las palabras fluían, comenzó a ver la proyección de su historia como una posible catarsis, una manera de compartir lo que había aprendido y superado. Sin embargo, había algo más que necesitaba explorar. La conexión que había tenido con su antiguo socio, aunque dolorosa, había sido un motor para su transformación. ¿Cómo podría usar esa experiencia para reforzar su mensaje? Reflexionó sobre cómo cada revés la había llevado a una mayor autocomprensión y a una inquebrantable insistencia en priorizar su bienestar y sus sueños. En ese momento, Carmen decidió que no solo compartiría sus logros, sino que también abordaría las debilidades que había afrontado en su camino. La lucha por encontrar su voz y la fortaleza necesaria para separarse de relaciones tóxicas se había convertido en una parte esencial de su viaje. Esos momentos de duda serían valiosos para los demás, aunque su miedo a ser vista como débil la asustara. Con cada palabra, Carmen sintió que su confianza se mecía entre la duda y la convicción. Borra, añade, reescribe. El proceso era dinámico, y cada corrección era un paso hacia la claridad. Fue entonces cuando recordó una frase de un libro que había leído. El miedo es una señal de que estás en el camino correcto. En ese momento, Carmen decidió que el miedo ya no sería su aliado.
sería un aviso para moverse y reafirmar su compromiso con sus valores. La noche se acercaba cuando salió a despejar su mente. Respirar el aire fresco le otorgó nuevos pensamientos. Su mente comenzaba a darle giros inesperados. De repente, una idea brillante la atravesó. Sabía que podría pedir la ayuda de alguien más, alguien confiable, para hacer el lanzamiento más impactante y auténtico. Pero ¿a quién elegir, si siempre había sido tan reacia a apoyarse en otros? Mientras regresaba a su espacio de trabajo, la preocupación inicial por el mensaje del antiguo socio se desvaneció. Ahora había un nuevo desafío por delante: encontrar esa colaboración que pudiera levantar su historia y su propósito. Un sentimiento de urgencia surgió en ella. El tiempo estaba corriendo. A medida que evaluaba sus opciones en la mente, una nueva decisión brotó entre sus pensamientos incesantes. Sería crucial, la próxima semana, ir a una reunión en la que estaría presente un grupo diverso de creativos que podrían inspirarla o al menos ofrecerle un nuevo contacto. Aunque exitosa por sí misma, Carmen sabía que un enfoque colaborativo podría ofrecerle una perspectiva aún más enriquecedora. Eludiendo las sombras de su pasado, ahora preparaba su mente para lo nuevo, lo desconocido y, sobre todo, la posibilidad de una gran revelación que podría cambiar el rumbo de su historia. Mientras se sentaba de nuevo a escribir, el destino parecía llamarla. Había muchos caminos por explorar, y Carmen estaba lista para tomar la delantera, sin importar cuán inciertos se presentaran. Sin embargo, el choque contra su antiguo socio podía ser inminente, y la pregunta que resonaba en su mente una vez más fue: ¿hasta qué punto el pasado seguiría acechándola en su búsqueda del éxito? Carmen despertó con un renovado sentido de propósito. La reunión se acercaba, y aunque los nervios burbujeaban en su interior, había decidido no permitir que el miedo la paralizara. La idea de buscar la colaboración de otros le había dado un impulso inesperado. Si bien había confiado en su instinto como una voz poderosa, entendía que el intercambio de ideas podría abrir horizontes que nunca había imaginado. Con su agenda en una mano y un bolígrafo en la otra, se sentó en una cafetería local para planear su acercamiento a los creativos con los que iba a compartir el espacio. Mientras delineaba estrategias sobre cómo presentarse, una reflexión profunda se colaba entre sus pensamientos. ¿Cómo puede alguien reconocer su propio valor sin abrirse a la influencia de los demás? Decidió que compartir su historia de superación personal sería un punto de partida. Sacó una hoja y comenzó a escribir. A medida que ponía palabras en papel, se dio cuenta de que no estaba solo narrando un camino lleno de éxitos, sino que también estaba delineando las sombras que había enfrentado, las inseguridades que había tenido que combatir. Había una fuerza cruda en eso, un valor que emanaba del reconocimiento de sus propias vulnerabilidades. Mientras organizaba sus ideas, se sintió saturada de posibilidades. Cada profesional en la reunión era un individuo único, con talentos y experiencias que podían complementar los suyos. Había un enorme potencial en el colaborativo, y esa era una visión que nunca había contemplado del todo. A menudo estaba atrapada en la mentalidad de que su camino era solitario y que debía demostrar su valía solo a través del esfuerzo individual. Esa creencia había debilitado su capacidad de trabajar en red, de conectar genuinamente con otros. Pero ahora, con su historia emergiendo a la luz, ella podía ver que las conexiones eran, en realidad, una forma de crecimiento. A medida que visualizaba la dinámica de la reunión, Carmen prestó atención a los detalles. Sabía que no se trataba solo de lo que iba a decir, sino de cómo iba a escuchar. Cada persona que conociera, cada opinión que obtuviera, podría ofrecer una perspectiva increíble. Se dio cuenta de que la capacidad de escuchar sería un recurso valioso para enriquecer su proyecto, un área donde tradicionalmente había sentido inseguridad, asumiendo que siempre tenía que ser la que dirigía el discurso. Terminó su café y se encaminó de regreso a casa con la mente eufórica. Al entrar, su mirada se detuvo en el mensaje de su antiguo socio, aún sin responder. La tensión entre lo que había sido y lo que podía ser se cernía en el aire. ¿Debía abordar el pasado antes de avanzar?
Una parte de ella quería cerrarle la puerta por completo, pero otro impulso, más maduro, la instaba a reflexionar sobre su pasado para seguir adelante sin ataduras. Decidió entonces que tal vez valdría la pena establecer límites claros. Hablar con él podría ayudar a cerrar esa herida, pero no lo haría a expensas de mermar sus esfuerzos futuros. Era un equilibrio delicado, pero cada nueva decisión era un escalón en su progreso. La noche transcurrió en un mar de ideas y reflexiones. Finalmente, agarró su teléfono y comenzó a redactar un mensaje. Quería que cada palabra contara, que su tono fuera firme pero conciliador. Si llegaba a tener la oportunidad de avanzar, debía gestionar este punto sin que opacara su viaje. Con la tensión palpable en su pecho, presionó enviar. El futuro estaba lleno de posibilidades. Los pasos que había tomado hoy marcarían la pauta. La reunión se acercaba, y estaba decidida a no dejar que el peso de su historia pasada la sostuviera en el suelo. El teléfono vibró casi de inmediato. Era una respuesta. Carmen contuvo la respiración mientras leía cada palabra, su corazón latiendo aceleradamente. ¿De qué se trataría? En un giro inminente, comenzó a preguntarse si la confrontación con su pasado sería realmente el golpe de gracia que necesitaba para liberarse y avanzar, o si, por el contrario, sería otra capa más de la incertidumbre que había estado tratando de dejar atrás. Carmen miró el mensaje en su teléfono, sintiendo cómo su pulso aceleraba. La respuesta de su antiguo socio no solo contenía palabras, también era la manifestación tangible de un capítulo que creía cerrado. Se sintió tentada a dejarlo pasar, a permitir que lo inamovible de su decisión la protegiera, pero en su interior una voz resonaba. El crecimiento exige confrontar lo que se teme. Con una respiración profunda, comenzó a hilar sus pensamientos. El mensaje no era solo sobre el pasado, sino sobre la oportunidad de reescribir la narrativa entre ellos. Carmen sabía que cada interacción que decidiera llevar a cabo podría ser un peldaño en su camino hacia adelante. ¿Cómo podría convertir esta situación en un catalizador para su desarrollo? Decidida a empoderarse en este intercambio, escribió una respuesta clara y concisa. Se permitió ser honesta, compartiendo sus expectativas y el deseo de definir un espacio de respeto mutuo. Sus manos temblaban un poco mientras pulsaba el botón de enviar una vez más. Aunque sentía el miedo danzarle en el estómago, también sentía un destello de satisfacción por haberse atrevido a dar ese paso. Los días previos a la reunión transcurrieron en un vaivén de emociones. Carmen volvió a sintonizarse con sus prácticas de meditación, buscando conectar con su esencia. A menudo se sentaba frente al espejo, ensayando su presentación en voz alta, tomando nota de sus gestos y entonaciones. Cada práctica la llevaba a un terreno más firme, acentuando su autoconfianza, pero también se veía enfrentando un dilema. ¿Cómo equilibrar los aportes de los demás con su propia voz? Era un reto que Carmen se dispuso a abordar. En sus conversaciones internas se preguntaba, ¿qué significaba realmente ser una líder colaborativa? Quería que su aportación fuera un hilo que tejiera un tapiz colectivo, donde cada uno pudiera sentirse apreciado y escuchado. Además, Carmen empezó a explorar sus propios talentos ocultos que hasta este momento había mantenido como secretos, detalles de su vida y carrera que podrían sumar valor al grupo. Finalmente, llegó el día de la reunión. Cuando entró en la sala, el aire estaba impregnado de nerviosismo y anticipación. Carmen fue recibida por rostros nuevos, cada uno con su propio bagaje. Cada presentación que escuchaba le ofrecía nuevas perspectivas, y mientras se sentaba, tomó nota mental de cada historia. En cada intervención veía reflejadas sus inseguridades, pero también sus aspiraciones. Era el momento de escuchar activamente y permitir que las ideas ajenas encendieran su chispa personal. Durante la discusión, sus aportaciones se entrelazaban como piezas de un rompecabezas. Cada intervención la hacía sentir viva, pero también vulnerada. La pasión que inyectaba era suficiente para hacer resonar su voz en medio del clamor de tantas.
Se dio cuenta de que el miedo quizás no era algo que debía desterrar por completo, sino aceptar como parte del viaje. En un instante clave, Carmen se levantó. Las palabras fluyeron con una fluidez que no había anticipado, una mezcla de su vulnerabilidad y fuerza. Pero justo cuando esperaba la calidez de la aceptación, la mirada de un compañero la atravesó como un rayo. Esa mirada la cuestionaba, la desnudaba. ¿A dónde iría a parar en medio de aquel mar de dudas que parecía consumirla? Permaneciendo firme, Carmen supo que estaba a punto de cruzar un umbral desconocido. Decidió dejar que la incomodidad floreciera, creyendo que podría ser la chispa que la llevara a algo más. Todo en ella anhelaba respuestas, pero aún quedaba una última pregunta flotando en el aire. Si lograba ganarse el respeto y la admiración de su nuevo equipo, ¿estaría realmente preparada para lo que eso significaría? Carmen se sentó en su pequeño escritorio al anochecer. El ambiente cálido y familiar de su hogar resonaba a través de cada rincón. Los días desde la reunión habían sido un torbellino de emociones y reflexiones. Había encontrado una voz que nunca supo que poseía, y con ella la voluntad de confrontar su pasado. La decisión de definir su camino se había transformado en una oportunidad para demostrar quién era realmente. Una mujer fuerte y resiliente que no tenía miedo de compartir su historia. El evento de lanzamiento estaba a la vuelta de la esquina. Cada momento de preparación había sido intenso, pero Carmen se sintió más viva que nunca. Sus frutos secos, que al principio representaban un sueño distante, ahora simbolizaban una metamorfosis personal. Había creado no solo un producto, sino un mensaje. Compartir su viaje de autodescubrimiento había resonado con tantas personas que su audiencia creció exponencialmente en las redes sociales. La autenticidad de su narración había capturado corazones, y la conversación grupal sobre su vida se había vuelto un punto de unión entre sus seguidores. A medida que se acercaba el día del lanzamiento, Carmen recordó las palabras que había compartido en la reunión con sus nuevos colegas creativos. La vulnerabilidad es el nuevo poder. Esa era una verdad abrazada con fuerza. Cada video realizado prometía un relato co-creado, y las conexiones que hizo en esa reunión se entrelazaron con su proyecto, formando una red sólida de apoyo. No solo se trataba de ella, se había convertido en un movimiento inspirador que celebraba la superación personal. Cuando llegó el gran día, Carmen experimentó una mezcla de nervios y emoción. El lugar estaba lleno de gente vibrante y entusiasta. La luz casi resplandeciente destacó los rostros de aquellos que habían decidido acompañarla en su nuevo capítulo. Mientras se preparaba para hablar, sintió una oleada de gratitud. Había recorrido un camino difícil, pero aquí estaba, lista para compartir su historia con el mundo. Carmen comenzó su presentación con una anécdota sobre sus fracasos y cómo, a pesar de las dificultades, comenzó a encontrar su camino. Con cada palabra, sentía que la conexión se intensificaba. Sus frutos secos no eran solo productos, representaban la dedicación de una madre, el anhelo de ofrecer a su hija un futuro mejor y la transformación de una mujer que había aprendido a levantarse de cada caída. La autenticidad resonaba en cada rincón. El público se sentía conectado y sus ojos brillaban con empatía. Los aplausos estallaron cuando terminó. La emoción la envolvió y no pudo evitar sonreír. En ese preciso instante, Carmen supo que había conquistado su miedo. Había logrado dar a conocer no solo su marca, sino también su esencia y valores. Había tomado control de su historia y a través de ella había inspirado a otros a hacer lo mismo. La sensación de logro la llenaba. Sentía que finalmente había encontrado su propósito. Y más importante, había dado un paso firme hacia la vida que siempre había deseado. Los días siguientes fueron una avalancha de mensajes positivos y apoyo de seguidores que se identificaban con su historia. En cada interacción, Carmen notó que las dudas y los ecos del pasado se desvanecían. La colaboración con sus nuevos colegas sumó innovación y creatividad al proyecto, impulsándolo hacia un horizonte prometedor.
Mientras contemplaba estas nuevas oportunidades, decidió responder al mensaje de su antiguo socio. Ya no sentía temor. Había aprendido a equilibrar sus experiencias pasadas con la caridad de la comprensión. Su respuesta fue clara y respetuosa, colocando límites sanos en su comunicación. Carmen había comprendido que el pasado no era un burdo peso, sino una parte de su narrativa que podía moldear su futuro de manera constructiva. Finalmente, Carmen se sintió lista para dar ese paso adelante en su vida personal también. Con cada confrontación enfrentada, un nuevo espacio para el crecimiento se abría ante ella. No era solo una dueña de una pequeña marca, era una mujer que había aprendido a abrazar su historia, poner su voz en la conversación y abrirse a la conexión genuina. Carmen, mientras observaba a Mariana jugar en el patio, sintió una profunda satisfacción invadirla. Conversaría con su hija sobre la importancia de ser auténtica, de desterrar los miedos y de enfrentarse al mundo con valentía. Había llegado a un estado de confianza sólida, competencia reconocida en su ámbito y una posición establecida en la vida que jamás habría imaginado. Su historia de lucha había cobrado forma y ella estaba lista para vivir su legado con orgullo. Este era el momento de mostrar su nueva vida y hacer brillar los frutos de su esfuerzo. Era un testimonio de que, a través del autoconocimiento y la valentía, uno puede alcanzar lo que siempre soñó. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Dejen un me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión podría significar el inicio de su propio viaje de superación personal. Atrévanse a contar su historia.